Muy buenas tardes, amable auditorio. Sean bienvenidos al podcast Tlaxcala en la Historia. Agradecemos a la agencia informativa Grafos CCTLX por la realización del programa y a la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado por las facilidades que nos brindan para difundir este trabajo. A todos y a cada uno de ustedes por el tiempo que se tomaron para escuchar esta plática. En esta ocasión, el doctor Miguel Ángel Aristeo Pineda Ramírez nos va a platicar sobre sus investigaciones del movimiento cristero en Tlaxcala. Es un honor que nos acompañe y que haya aceptado la invitación para participar en este programa. A continuación, doy una breve semblanza del currículum del doctor Miguel Ángel. Él estudió la licenciatura en Historia en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla. Fue becario CONACYT en la maestría en Historia Moderna y Contemporánea que imparte el Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora. Estudió el doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa, también becario por CONACYT, y doctor en Humanidades en la línea de Historia. Ha tomado diversos diplomados en Historia de Arte mexicano, sobre todo en el novohispano. Y bueno, es profesor de tiempo completo en las áreas de Historia Moderna, acervos históricos y revueltas campesinas en el siglo XIX y XX de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha asistido y ha dado ponencias a diversos congresos, tanto nacionales como internacionales. Mencionamos unos de ellos: asistencia al Coloquio Internacional El Mundo de Hoy, el pensamiento sobre la crisis, realizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla. Asistente a la cátedra Marcel Batallón, 1999, Ritos Políticos e Integración Nacional, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y que fue impartido por el doctor Olivier de la Universidad Pierre Mendès Grenoble de Francia, realizado en la Ciudad de México. También, ha impartido diversos talleres, ha organizado ciclos de conferencias, entre las que destacan el siglo XIX mexicano en la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT, en el simposio de la Independencia y la Revolución Mexicana, también en la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT, y fue ponente en el Congreso Nacional de Historia, Espacio, Sociedad y Cultura en México, siglo XIX y XX, con la ponencia Viva Cristo Rey, protesta social y revuelta campesina en Tlaxcala durante la Guerra Cristera, que es el tema de lo cual nos va a platicar. Pues doctor, sea muy bienvenido. Muchas gracias. Agradezco la invitación a doctor Alberto. Bueno, pues empezaremos desde un marco muy general, ¿verdad? Generalmente se tiene la idea de que la Guerra Cristera pues es una circunstancia que solamente perteneció al ámbito del occidente de México. Sí. Hay trabajos, uno de los clásicos, por ejemplo, escrito por Jan Meyer, pues hacía énfasis en eso, ¿no? Sí. A medida que otras investigaciones, como digamos la nuestra, pues dilucida un tema que quizá no había sido tomado en cuenta, como qué ocurrió en estados alejados de ese occidente, como el caso propio de Tlaxcala y otros como Puebla, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, esa curiosidad, ¿verdad?, nos permitió, nos obligó a inspeccionar diversos archivos, tanto locales como el mismo Archivo General de la Nación, en especial en un rubro que en su momento se estaba abriendo, como era la llamada Dirección General de Investigaciones Político-Sociales. La Policía Política Mexicana pues abrió
en cierto momento, ¿verdad? Fuimos quizá los pocos privilegiados que se nos permitió acceder con cajas enteras para ver y saber qué hacía, cómo investigaba desde inicios del régimen de los llamados sonorenses, cómo se investigaban los acontecimientos políticos, levantamientos populares a partir del ojo del gobierno, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, otras fuentes, como el mismo archivo judicial de la Federación, que también nos abrió sus puertas para visualizar o entender las dinámicas de lo que ocurría en México, ¿no? Quizá faltó en uno de los básicos que hubiera sido el archivo de la defensa. Okay. Pero esa recuperación, aparte de la prensa, conjuntó y nos visualizó una idea de lo que, ahora sí, en términos generales, había sido el acontecimiento como tal. El acontecimiento como tal. Doctor, el movimiento cristiano en Tlaxcala es un tema que poco conocido. Realmente usted es uno de los pioneros que han trabajado este tema, que lo ha difundido. Y platíquenos usted, ¿qué es lo que ha encontrado qué encontró usted en estos acervos consultados y sobre todo en los acervos de aquí del Estado? ¿Qué información hay? Muy bien, bueno. Primero, como les mencioné hace rato, existió el movimiento cristero, no hay duda, que se dio a la par en todo el país un levantamiento popular, hay que decirlo. Tuvo sus manifestaciones como fue y ha sido en las revoluciones tanto del siglo XIX como en el XX, pues movimientos que no más de 50, 100 personas que asolaban haciendas, que tomaban estaciones de trenes, pero que aquellos estudiosos que se han delimitado a estudiar, por ejemplo, la Revolución Mexicana, como en el caso de usted, pues verá que no eran ejércitos en pleno sentido de la palabra, ¿no? Entonces, de esa manera se manifestaron. El gobierno local tuvo un temor, al menos eso lo que podemos ver con los archivos del AGN, cuando el gobernador en turno, Ignacio Mendoza, suplicaba, así podemos decir, suplicaba al gobierno de Calles el envío de digamos, elementos del ejército. ¿Qué significaba esto? Que la situación era terriblemente dura para el gobierno, ¿verdad? A tal grado que era imposible detener ese levantamiento, ¿no? Esas guerrillas que asolaron, sobre todo, lo que encontramos fueron haciendas, ¿no? Estaciones de tren. Alguien por ahí me comentaba, bueno, pues ¿por qué no en mi comunidad hubo presencia de la cristiana? Digo, pues, o sea, tú como guerrillero, pues vas a tomar lugares donde puedas administrarte caballos, alimentos, de dinero y si es posible de armas, ¿no? Entonces, esa lógica, digamos, de alguna manera se persiguió. Quizá llegó un momento en que, no precisamente por el énfasis que hizo el ejército para pagarlo, sino por la muerte del líder, que ocurrió casi a finales de 1927, cuando el movimiento, por lo menos en los documentos, pues menguó. Pero, digamos, del 26, de mediados del 26 a casi finales del 27, el Estado en general sucumbió. Y una de las pruebas creo que encontramos es la toma de todo un día, hay que decirlo, de Santa Ana, ¿no? De la estación de Santa Ana. De Santa Ana, todo un día. O sea, tanto informes del AGN como los informes de los archivos locales, y en especial el archivo de la judicial de la Federación, hacen esa
esa anotación. Esa ¿no? anotación. Incluso hay testimonios de una chica que trabajaba como en el telégrafo, que ahora sí detalló exactamente todo lo que ocurrió en ese día en la toma de Santana. ¿no? La toma de Santana. Sí, habrá sido entre febrero y marzo del 27 cuando Santana es saqueada. Santana, una comunidad de las más religiosas del estado, ¿no? Okay. Y sobre todo ricas, ¿no? Sí, o sea, también, claro. Sí. Claro, también, claro, por los estratégica para, digamos, para obtener recursos. Para obtener recursos. Y doctor, ¿quién encabeza estos grupos cristeros aquí en Tlaxcala? En este caso, ¿quién toma la estación de Santana Chautempan? Bueno, el líder Manuel Fernández de Lara, él tenía, es interesante, su trayectoria es más bien, por lo menos lo que yo encontré, es política. Sí. Las dimensiones, esto hay que puntualizarlo muy bien. Sí. Y creo que en otros recientes trabajos se ha hecho, se ha manifestado que no siempre fue la cuestión religiosa la que, digamos, prendió el fuego, ¿no? Sino que otros elementos de manera regional que cundieron y que ahora sí fueron la chispa. Okay. Y en especial hay que señalarlo porque él participó en una coalición política, ahora sí, que aglutinó a toda la oposición de viejos revolucionarios en contra de un grupo que ya encabezó Ignacio Mendoza, cuyo antecedente los podemos encontrar con digamos, con los líderes políticos tlaxcaltecas que buscan alianza con Carranza, por ejemplo, Carranza. ¿no? Y que se refugian bajo el Partido Liberal Constitucionalista de Tlaxcala, ¿okay? Y que años después, en el 26, se va a convertir en el Partido Socialista de Tlaxcala. Entonces, pero todo un equipo político que gobernará el Estado durante 10 años, ¿sí? Entonces, esa coalición precisamente es en el 25 cuando nace, y que todos ahora sí, agraristas y no agraristas, se toman la idea de que hay que quitar a ese grupo político. No se logra porque bien o mal Calles toma la decisión de otorgarle la gobernatura a Ignacio Mendoza. Entonces, ese elemento yo creo que es crucial para volver, digamos, crear una crisis política que va a retomar la cristiada como un reclamo en contra de la imposición de un gobernador y la continuidad de un grupo político. Entonces, tenemos que la mayoría de los simpatizantes aquí en Tlaxcala de la cristiada fueron casi del bando constitucionalista. Digamos, por decir algo, es toda una aglomeración de personajes políticos, que va desde agraristas, ojo con eso, porque es muy importante en la perspectiva, digamos, a larga duración de los reclamos populares que no solo son en esa época, sino que si lo rastreamos, los vamos a encontrar en el siglo XIX. En el siglo XIX. Entonces, una protesta de larga duración de reclamos agrarios que no se han satisfecho y que, por lo menos en esa época digamos, de mitad del siglo XX, de inicios del siglo XX, pues no habían sido satisfechos, ¿no? La reforma agraria va a tardar un poquito hasta la llegada de Cárdenas. Entonces hay todo un suministro de elementos. Entonces si decimos que los etiquetamos como constitucionalistas o agraristas, pues no, como que no encajarían. Es una multitud de personajes variopintos, diríamos, que se aglutinan
sobre todo en el tema de la imposición de un gobernador, ¿sí? Y que, digamos, también recuperarían o traen ese elemento de que el reparto agrario no ha sido, por lo menos, satisfecho, al menos en la época, si platicamos de Calles, en un momento él señaló en una de sus entrevistas que pues, la reforma agraria se iba a parar, ¿no? Entonces, y que el cardenismo es finalmente una reconfiguración del gobierno revolucionario para pues no perder esa batuta popular que pues fue el origen de la revolución. De la revolución. Entonces, aquí en Tlaxcala efectivamente estaba el elemento religioso, pero detrás de hay muchos, está la cuestión del agrarismo, ¿no? Exacto. Ese punto sería una diferencia que hace el movimiento cristero aquí en Tlaxcala, por ejemplo, con Jalisco, con Guanajuato, doctor. Es interesante, muy buena pregunta, ¿no? Al menos en el documento muy importante que encontré en el archivo judicial de la Federación, un documento que no permiten, por políticas del archivo, no permiten sacar fotografías, ni escanearlo, ni nada. Entonces uno tiene que transcribirlo en su computadora, lo que sea, pero menos con imagen. Es uno de los tantos reclamos que se crearon, se hizo como una proclama. Y no encontramos algo así textualmente relativo a la reforma agraria. Hay elementos así de diversas características, pero que en el fondo tienen hay otras, digamos, otros elementos que no destacan precisamente el tema agrario. Pero yo lo que veo, y sobre todo los que van a participar en el movimiento, al menos en la información de periódicos, el líder, Manuel Fernández de Lara, pues podía pertenecer al grupo que en su momento fue el más radical. El más radical. Que es precisamente el Grupo de Arenas, ¿no? El Grupo de Arenas. Sí, entonces está ese vínculo. Entonces, porque sí, evidentemente el tema religioso, pues a la larga es profundo. Imagínense, doctor, que de pronto pues le cierran las iglesias, ¿no? De un día para otro, en un país rural, en un país, diría un francés, de mentalidades pues aún campesinas, y que el elemento religioso es básico. En ese México profundo, ¿no? Entonces, claro. Y que de pronto ya no puedas bautizar a tus hijos, ya no puedas dar exhumación o los rituales ante la muerte de un ser querido, porque está prohibido. Entonces, ese es otro elemento que se suma, ¿no? Pero yo creo que esa composición agraria, o sea, subterránea, está presente. Está presente para un poco, pues, diferenciarlo, ¿verdad? Sí, esa es mi lectura, ¿verdad? Porque los llamados panfletos no señalan tajantemente pues una retribución de los ejidos, pero si ese elemento, si ese personaje, ¿verdad? Que formó parte del arenismo, poco conocido, ¿verdad? Yo creo que habría que, con ese nombre de general, habría que buscarlo en los llamados archivos de la defensa. En los de la defensa, ¿verdad? Sí, una beta por ahí. Exacto, que hay que explorarla, pero esa relación yo creo que fue importante. Para hacerlo un poco muy enfático, recuerde que
le comentaba, sí. El movimiento como tal, al menos los informes que manda el gobernador al presidente Calles de un auxilio a Tlaxcala porque la cosa estaba muy mal. Entonces es muy llamativo, ¿no? Sí. Y que después del 27, una vez ajusticiado este líder, pues ya no hay, al menos los registros no informan, sí muy esporádicos de tomas de haciendas, pero al menos yo en el 28 no encontré información. No encontré que debe haberla. Sí, claro. Recuerden, hay un elemento pues que a veces los archivos pues al historiador se nos niega, ¿no? Sí, y nos decía un maestro, pues los archivos no se hicieron para los historiadores en ese pleno sentido de la palabra, tienen otro matiz, otra intención, sí, y que a veces el historiador tiene que pues escrutar, crear ciertas hipótesis para dar un poco la línea de interpretación. Exacto. Doctor, se me hace muy, muy, muy importante lo que usted acaba de señalar, ¿no? En el sentido de que cuando Calles da esta ley, que él era un liberal exacerbado, ¿no? Sí. Súper exacerbado, ¿no? Y que prohíbe ¿cómo se llama? El culto en las iglesias. Años más tarde, después él da todo un giro, después de que lo expulsan, regresan a México, y él después se convierte al espiritismo. Pero lo que usted señala es importante, ¿no? Un elemento de la identidad de Tlaxcala es precisamente estos actos, esta religiosidad que se manifiesta en la vida cotidiana. ¿Cómo nos puede usted comentar algún caso que recuerde usted en este momento de lo que encontraron en los archivos de alguna comunidad? Pues yo más testimonios muy, muy concretos estarían quizá en ciertas fotografías que no es precisamente Tlaxcala, pero que sí nos da una idea. Y se tomó en San Martín, un lugar muy cercano a Tlaxcala, con mucha convivencia. Y es que están casi entrelazados. Un grupo de un padre y su esposa y un bebé. Y atrás está un señor que acaba de morir. Y es casi el último momento en que el decreto va a entrar en funcionamiento. El rostro, la expresión de la gente es o sea, si uno dimensiona lo que implicaba el cierre de las iglesias y la prohibición, además de que los padres hicieran ahora sí lo que, pues su tarea cotidiana, ¿no? Su tarea cotidiana. O sea que sí se hizo, pero a riesgo de que, bueno, no los fusilaran, pero sí había una sanción de prisión a aquel padre que oficiara misa, ¿no? Que oficiara misa. Y todo lo que implica, ¿no? Sí. O sea, todo lo que implica eso. Entonces esa fotografía nos dimensiona un poco ese impacto tan terrible, ¿no? O sea, se acaba el mundo. O sea, la mirada de la gente es... O sea, uno quizá, si no conociera un poco o no tuviera esa cultura religiosa, quizá pasaría desapercibido, pero es notorio. Claro, es terriblemente notorio como esa mirada, ¿no? Porque el mundo se acababa para ellos. Sí, y toda esta actitud de Calles, ¿no? Que fue muy en las zonas, ¿cómo se llama? De Occidente, pues, toda esta violencia que se ejerce, ¿no? Contra las comunidades, aunque también hay relatos de viceversa, ya en los grupos radicalizados también cometen a estas acciones. Acá en Tlaxcala se dio esto, es completamente diferente a Occidente.
Pues le digo, habría que un poco más quizá consultar otro tipo de archivos, pero la mayoría que tuvimos contacto son acciones militares, digamos, no es lo que convive, lo que existió, lo que pudo haber pensado la gente, ¿no? Ajá. Algo que me llamó la atención fue lo relativo al cierre de las iglesias. Sí. Sí, ahora sí una caja de documentos que habla cómo fue el proceso. Llama la atención que en ningún punto se diga que hubo protestas, ¿no? Sí. Para que el historiador del arte hubiera sido notorio, por ejemplo, que se dijera qué tipo de elementos o pinturas o qué siglos pertenecía, solo se dice tal pintura de tal santo queda registrada, etcétera, etcétera, pero no hay un indicio de que la gente protestara, ¿no? Okay. Sí, tal vez en el tema que quizá no nos conecte, pero sí, en años posteriores, ya con la llegada de Cárdenas al gobierno, existió otro movimiento similar, claro, con otros reclamos, y fue lo que se consideró como la Segunda Cristiana. La Segunda Cristiana. Ahí sí he encontrado manifestaciones populares, en el sentido de que gente denuncia a su vecino porque oculta a un padre, cosas así, ¿no? O bien hay una denuncia